MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Bueno, la cosa todavía es peor. Para este año, debido al COVID-19, se espera que México aporte a la cifra de pobreza del mundo entre 12 y 16 millones de personas. Pedro Tello, qué gusto saludarte. Buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto también saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Hace un par de días señalábamos aquí, Luis, y bien lo has ahora mismo tú recordado, que en la medida en la que en México el mercado laboral esté generando menos puestos de trabajo en cantidad, pero también en calidad y particularmente por cuanto a los salarios se refiere, difícilmente tendremos un crecimiento del mercado interno y difícilmente tendremos capacidad para aspirar a un desarrollo más acelerado de la actividad económica. El presidente de la República, por otra parte, ha señalado que quiere proponer a un grupo de especialistas un nuevo indicador del bienestar y de la felicidad del pueblo. Y suena muy bien esta frase, esta idea, este indicador, que ojalá lo puedan cuantificar. Pero yo creo que en lugar de andar creando grupos para analizar o para generar nuevos indicadores, lo que tendríamos que hacer, Luis Auditorio, es crear un grupo de especialistas para ver de qué manera vamos a impedir que la pobreza y la pobreza extrema se incrementen en este 2020. Porque si revisamos los estudios que se han hecho más recientemente para estimar cuánto va a aumentar el número de pobres en México, nos encontramos con una realidad lacerante. CEPAL espera que en este 2020 aumente en casi 9 millones el número de pobres en México. Coneval estima en casi 10 millones el número de pobres que se va a incrementar en este año. Y un grupo de análisis de un banco importante de nuestro país estima que si la economía mexicana cae 7%, tal como se prevé en este momento en promedio entre los grupos de análisis que son encuestados mes a mes por el Banco Central, entonces la pobreza en México se incrementará al agregarse 12 millones de mexicanos más. Pero si la economía mexicana tropieza más de 7% y alcanza una caída del 12% en este año, entonces el número de pobres en México va a escalar en 16.400.000 personas más. Y no estamos hablando solamente de un número enorme por cuanto a lo que significa una cantidad de este tipo, sino estamos hablando de la tragedia en la que se van a sumergir un número similar de familias en todo el territorio nacional. Y si hablamos de un gobierno que llegó criticando la ausencia de un crecimiento más dinámico en la era neoliberal y prometió que estaríamos avanzando con su proyecto de nación a un ritmo anual del 4%, y al final del día, en el segundo año, va a entregar cuentas de una caída, de una economía que cae y de pobres que aumentan con una velocidad francamente impresionante, pues poco abona a la mejoría colectiva el crear grupos para analizar la forma de construir indicadores de felicidad del pueblo, cuando lo que estamos esperando es un aumento en el número de infelices mexicanos que difícilmente van a tener condiciones para vivir mejor, Luis. Es muy interesante, Pedro, aquí lo que está sucediendo, particularmente porque vemos un asunto que tiene que ver con el índice que provoca el presidente o que dice el presidente que va a crear con especialistas, etcétera, aunque no sé qué tanto caso les vaya a hacer, porque de cualquier manera pues no le interesa mucho el tema científico. Digo, ya hemos visto cómo desdeña a arquitectos por hacer casas de pronto o a ingenieros por hacer caminos, pero bueno, ese es otro tema. Lo que me llama mucho la atención es que ya existe algo así, se llama Índice de Desarrollo Humano, ahí está en la ONU, y no necesariamente tampoco estamos bien parados en ese asunto. Querer tapar el sol con un dedo es una insistencia que se ve una y otra vez en este gobierno, y cuando la realidad los alcance y ellos se enojen con la realidad, pues va a ser muy interesante, se van a escribir muchas cosas, pero van a acabar fregados los mismos de siempre y cada vez más y más, y ahí pues yo creo que sí no se vale, porque tapas la realidad con un dedo, pero el hambre no se tapa con nada más que con comida, hombre. Por supuesto que sí, Luis, y solamente es importante recordar esto.
el presidente de la República, que ha demostrado una habilidad extraordinaria para fijar agenda en los medios de comunicación y para cambiar de temas que pueden ser, yo diría, muy afrentas reales a su forma de tomar decisiones, el presidente de la República, que ha demostrado esa gran capacidad para ubicar agenda, debe entender que más allá de sus otros datos y más allá de sus realidades, de sus indicadores bien intencionados, hay una realidad que de verdad es lacerante para los mexicanos, aquellos que han perdido el empleo, aquellos que no van a poder volver a abrir la empresa en la que habían invertido su patrimonio durante años, y aquellos que día tras día van a sumarse a las filas de la pobreza. Eso me parece que es grave, y ojalá que el presidente de la República lo vea como una realidad que merece ser abordada desde la óptica de políticas públicas y de la creación de especialistas para atenderlo, en lugar de estar pensando en la ampliación de los signos vitales de una economía que está estancada, Luis. Mil gracias, Pedro Tello. Te seguimos allá en tus redes, en @PetelloVillagrán, y bueno, pues muchísimas gracias. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.